Buenas tardes, el día de hoy venimos a sustentar nuestro primer laboratorio de medidas eléctricas junto a mi compañero Sebastián Cuervo, Jairo Chacón y quienes habla Duber Garzón. Para el primer circuito tenemos una conexión en serie de resistencias, donde lo que vamos a hacer es medir en distintos nodos. Para el primer nodo tenemos que es de la A hasta el B, una resistencia de 1989 ohmios y en el teórico nos da de 2K. De la A hasta el C tenemos una resistencia de 11.87 kiloohmios aproximadamente y en la teórico nos da de 12K, 12 kiloohmios. De la A hasta el D tenemos una resistencia de 12.85 kiloohmios y un valor teórico de 13 kiloohmios. De la A hasta el E tenemos una resistencia de 16.07 kiloohmios aproximadamente y en el valor teórico tenemos una de 16.3 kiloohmios y el valor total del circuito de resistencias es de 21.11 kiloohmios y en el valor teórico tenemos una resistencia de 21.4 kiloohmios, así como nuestra simulación. Tenemos un porcentaje de error del 1% para este circuito. En el siguiente circuito tenemos una conexión en paralelo de 4 resistencias. Lo que se nos pide es hallar la resistencia total, que para nuestro valor práctico sería de 1.178 kiloohmios y en nuestro valor teórico sería de 1.175 kiloohmios, obteniendo un error porcentual muy mínimo de 0.3%. Para el siguiente circuito vemos una conexión tipo mixto, donde tenemos distintas resistencias conectadas en serie y en paralelo. Esta conexión nos da un valor total de 13.97 kiloohmios en la práctica y en el valor teórico nos da la suma de 14.154 kiloohmios, obteniendo un valor porcentual de error de 0.002%. Y aquí lo tenemos en nuestra simulación. En el punto 2 tenemos un circuito con una configuración en serie, con una fuente de voltaje de 10 voltios, más el código, más el último dígito del código, que en este caso sería 1. La fuente está entregando un voltaje de 11 voltios en total. Vamos a medir la corriente. En este caso abrimos el circuito. Como vemos, hay una corriente de 0.80 miliamperios. Empezamos a medir el voltaje en las resistencias. En la primera resistencia tenemos un voltaje de 1,78, lo podemos ver acá, 1,79. En la segunda resistencia tenemos un voltaje de 1,61. En la tabla podemos ver el voltaje de 1,61. En la tercera resistencia tenemos un voltaje de 2,62. Podemos verificar en la tabla el mismo voltaje. En la resistencia 4 tenemos un voltaje de 0,79. En la cuarta resistencia tenemos un voltaje de 2,6 y en la última resistencia tenemos un voltaje de 1,6. Comparando los datos experimentales con los teóricos, que en este caso serían los del simulador, podemos verificar los datos ya mencionados. Gracias. Como no tenemos los instrumentos necesarios para medir la potencia, lo que hicimos fue multiplicar el voltaje por la corriente, aumentar la potencia. En este caso está en miliwatts. Podemos ver la primera potencia en la primera resistencia es de 1,44. Podemos verificar que está en 1,44 miliwatts. En la segunda resistencia sería 1,30. Podemos verificar que está el valor de 1,30. Y si vamos avanzando en la tercera, 2,12. Acá está en 2,10 en la simulación. En la cuarta resistencia es de
0,6. Acá podemos ver que está de 0,6. En la quinta resistencia de 2,13 está de 2,10 miliwatts. Y en la última resistencia, que sería de 1,27, y acá podemos verificar de 1,29. Bueno, en mi caso, como mi código termina en 4, pues la fuente de voltaje la configuramos a 14 voltios. Y bueno, ahora procedo a medir el voltaje en cada resistencia. Que obtenemos en la primera un voltaje de 2,26. El voltaje lo tenemos acá, igual en la simulación tenemos el voltaje. Bueno, en la siguiente resistencia, un voltaje de 2,04. Que igualmente lo tenemos en la simulación y en la tabla. Desde la resistencia tenemos un voltaje de 3,3 que igualmente la simulación lo muestra y lo anexamos en la tabla. En la cuarta resistencia tenemos un voltaje de 1 que nos lo corrobora la simulación. La quinta 3,3 también lo tenemos. Y en la sexta tenemos un voltaje de 2,03. Lo tenemos acá y lo tenemos acá. Asimismo, tenemos una corriente de 1 miliamperio, 1,02, en el cual lo vemos en la tabla. Y de nuevo, como no tenemos instrumentos para medir la potencia, con los datos medidos realizamos la multiplicación de corriente por voltaje y obtenemos la potencia dada en miliwatts. Esta potencia se puede corroborar en la simulación, en la que cada resultado de potencia lo tenemos ubicado para cada resistencia. Ahora en mi caso, mi código termina en 0, entonces configuramos la fuente para que nos arroje 19 voltios y medimos nuevamente el valor de voltaje en cada resistencia, teniendo en cuenta que nuestra corriente es de 1,39 miliamperios. En la primera resistencia tenemos un voltaje de 3,067, que podemos verlo ya ubicado en la tabla, y en la simulación un valor aproximado. Para la segunda resistencia tenemos un valor de 2,77 voltios y lo podemos ver en la simulación, valor aproximado 2,75. A la tercera resistencia un valor de 4,5 voltios y en nuestra simulación un valor de 4,54 voltios. Para nuestra cuarta resistencia tenemos un valor de 1,36 voltios y en nuestra simulación 1,38 voltios, valor aproximado. Para la quinta resistencia tenemos un valor de 4,52 voltios y en nuestra simulación un valor de 4,54 voltios. Y para la última resistencia tendremos un valor de 2,75 voltios y en la simulación un valor de 2,75 voltios. Ahora, de igual modo, como no tenemos los instrumentos para medir la potencia, lo calculamos con el voltaje y la corriente obtenidos en la práctica y lo podemos comparar con nuestra simulación. En la tabla podemos ver un valor de potencia en watts y en potencia en miliwatts para la simulación. Bueno, para el punto 5 tenemos una configuración de resistencia de paralelo con una fuente, la cual tiene 10 voltios más el último dígito del código, que en este caso sería 1. La fuente nos está entregando un voltaje de 11 voltios. Como las resistencias están en paralelo, para todas es el mismo voltaje, en este caso serían 11 voltios en todas. Y vamos a proceder a medir la corriente en cada una de ellas. Para la resistencia 1 tenemos un voltaje de 4,76 miliamperios. Podemos ver en la simulación está el mismo valor. Para la segunda resistencia tendríamos una corriente de 10,6
3.67 miliamperios. Como podemos ver en la simulación, en la tabla está aproximado el valor. En la tercera resistencia tenemos una corriente de 3.28 miliamperios. Aproximadamente en la tabla está de 3.3 y en la simulación está un valor de 3.3 miliamperios también. Y en la resistencia número 4 tenemos un valor de la corriente de 2.17 miliamperios. Como podemos observar en la tabla está de 2.14 miliamperios y en la simulación de 2.10. Bueno, como no tenemos los implementos necesarios para poder medir la potencia, lo que hicimos fue, como todas las resistencias tienen el mismo voltaje, ya que están en paralelo, tomamos la corriente en cada una de ellas y la multiplicamos por el voltaje para poder así hallar la potencia de cada resistencia. Para la primera resistencia tenemos una potencia de 51 miliwatts, como se puede evidenciar en la simulación. Para la segunda resistencia tenemos una potencia de 121 miliwatts, como se puede observar en la simulación también. Para la tercera resistencia tenemos una potencia de 36.3 miliwatts y 36.7 en la simulación. Y para la cuarta resistencia tenemos una potencia de 23 miliwatts, como se puede observar en la simulación. En mi caso, como el código termina en 0, entonces pusimos la fuente en un valor de 19 voltios. Para medir la corriente en cada resistencia, abrimos el circuito cada una de ellas de la siguiente manera. Tenemos un valor de 8.4 miliamperios para la primera resistencia. Y de igual manera lo hicimos para cada una de las resistencias, abriendo el circuito en cada una de ellas. Y tenemos aquí la preparación de nuestra simulación, que sería el valor real el valor teórico de cada corriente. Ahora, como no tenemos el implementos necesarios para medir la potencia, entonces lo calculamos con el voltaje de 19 voltios por la corriente y lo tenemos en la siguiente tabla, que sería nuestro valor de la práctica. Lo podemos comparar con el valor teórico que lo tenemos en nuestra simulación. La resistencia vale una luca. ¿Cuánto valdrá una resistencia? Bueno, en mi caso, como mi código termina en 4, la fuente la configuramos para 14 voltios. Y bueno, la medición de corriente de la primera resistencia me da 6,2 miliamperios. Los datos los anotamos pues en esta tabla, así mismo como medí la primera, medí el resto de las resistencias obteniendo estos valores. Estos valores los podemos comparar con los valores de corriente que tenemos en la simulación y nos dan unos valores demasiado parecidos. Ahora, para la potencia pues multiplicamos el valor del voltaje por nuestra corriente medida y obtenemos estos valores dados en miliwatts. Estos valores los podemos comparar igualmente con los que tenemos en simulación y notamos nuevamente que los valores son muy parecidos. Bueno, para este punto tenemos un circuito diseñado de esta manera con resistencias en serie y en paralelo junto a un paralelo de un condensador en paralelo. Tenemos una fuente de alimentación que en este caso es de 10 voltios, es una señal cuadrada. Y lo que nos piden pues es evidenciar el tiempo de la curva de carga y descarga del condensador. Bueno, para esto primero tenemos que hallar el tau del circuito, por lo tanto hacemos reducción de resistencia de Thevenin, obteniendo en paralelo estas dos y obteniendo como resultado una resistencia de 1K, que esta resistencia al multiplicarla por el valor del condensador, que es de 0,1 microfaradios, obtenemos un tau de 0,1 milisegundos. Y bueno, en la guía nos exige que este periodo debemos multiplicarlo por 10. Entonces al multiplicarlo por 10 obtenemos una frecuencia de 1 kHz, que es lo que evidenciamos aquí tanto en el generador como en el osciloscopio. Al evidenciar las señales aquí montadas ya como tal en la protobar, vemos las resistencias, la combinación de resistencias y el condensador en paralelo a las resistencias. Conectamos la sonda para ver la señal de entrada, que es la amarilla, que como podemos ver acá es de 10 voltios. Conectamos la sonda azul, que en este caso es la que va al condensador y que nos está evidenciando la carga y descarga del condensador.
Y bueno, estos resultados los podemos pues también evidenciar aquí en la simulación, en el cual aquí tenemos 1 kHz de frecuencia, tenemos aquí los 10 voltios de amplitud, y aquí podemos evidenciar igualmente con la señal amarilla, vemos la señal de entrada, con la verde vemos la carga y descarga del condensador en cada ciclo positivo y en cada ciclo negativo. Bueno, ahora para mi caso, mi código termina en 0, entonces la guía nos indicaba que usáramos un voltaje pico a pico de 0 a 9 voltios, voltaje máximo de 0 a 9 voltios. Podemos evidenciarlo en el osciloscopio y en la simulación. Como vemos la curva característica de la carga y descarga del condensador. Bueno, en mi caso le pusimos un voltaje pico a pico de 6 voltios, como podemos evidenciar en la gráfica, a una frecuencia de 1000 Hz. En la simulación se puede ver con el voltaje y como el condensador se carga en 5 octavos, lo que hicimos fue multiplicar los 5 por el valor de 0,1 milisegundo, y esto nos dio que se carga en total toda su capacidad en 0,5 milisegundos, que vendría siendo lo mismo que 500 microsegundos, lo cual lo podemos evidenciar acá, ya que cada división está de 250 microsegundos para un total de 2 divisiones que serían 500 microsegundos. Para esta última parte de la guía, entonces evidenciaremos la carga del condensador y su valor de voltaje en el condensador y corriente del circuito. Para nuestro primer TAO, vemos que es un valor aproximado teórico de 6.3 voltios, pero en la práctica nos arroja un valor de 7.13, que sería el valor real. Al igual que la corriente eléctrica, vemos que el valor teórico es de 0.37 miliamperios y el valor de la práctica nos da de 0.31 miliamperios. Así hasta llegar a un valor de 5 tau, que sería el valor teórico para que el condensador se cargue completamente. Aunque vemos que en los valores teóricos llega a un valor de 9.93 voltios, aunque en la práctica sí nos llegó a un valor de 10 voltios. Ahora vemos cómo inicia nuestro proceso de descarga de nuestro condensador. Para nuestro primer valor de tau, el valor teórico sería de 3.6 voltios, pero en el real nos arroja que el primer valor es de 4.23 voltios, así como la corriente tiene un margen de error, porque el valor teórico es de 0.36 miliamperios y el valor real de 0.28 miliamperios. Vemos cómo se descarga nuestro condensador. Ahora podemos evidenciar cuando llegue a los 2 tau, que sería un valor real de 1.86 voltios y un valor teórico de 0.135 miliamperios en la corriente. Vemos cómo no se alcanzó a descargar completamente en los 5 tau. Bueno, en este vamos a reemplazar la resistencia por el valor de 22 K. Vamos a ver el tiempo que dura cargando el capacitor. ¿Más? No mentiras. Señor. Vamos a ir observando el voltaje que va adquiriendo el capacitor. Como vemos, va cargando lentamente.
Ya vamos llegando a Pénjamo. En ese momento el capacitor ya casi está llegando a su carga máxima, ya que en los cálculos teóricos me dio que su voltaje en el estado 5 va a ser de 9.93 voltios.